Bueno, bienvenidos a otra jornada, otra charla que estamos organizando desde la Facultad de Ciencias Económicas en el marco de la Semana del Graduado. La verdad es que estamos con charlas y paneles todos los días muy interesantes. Más allá de que en este momento no se sume más gente al Zoom, quedan grabadas las charlas por YouTube porque muchos nos preguntan por el horario y es difícil hacer coincidir a todos los que pueden de mañana, de tarde, bueno. Así que arrancamos. Bueno, hoy vamos a hablar de banca y salud. Le dimos ese nombre al panel porque es bastante variado lo que hacen nuestras tres panelistas. Dos de ellas trabajan en banca y Solange empezó en salud, pero ahora les voy a contar un poquito más porque la verdad es que hace mucho más que estar en el área de salud. Así que las voy a presentar brevemente y ya arrancamos porque las protagonistas son ustedes. Bueno, voy a leer porque es extenso lo que hace Solange Freile, es empresaria, es inversora y líder del grupo Soife, un ecosistema de empresas y proyectos que impulsa el desarrollo estratégico de la Patagonia a través de iniciativas en salud, ciencia aplicada, energía, infraestructura, turismo, cultura y comunicación. Bajo su liderazgo se han consolidado organizaciones como Altamira, Instituto Médico, Generis o Generis Laboratorios, Generis Industrial e Ineco Patagonia, integrando atención médica de alta complejidad, investigación científica, diagnóstico avanzado e innovación tecnológica. Asimismo, promueve proyectos de transición energética y sostenibilidad a través de Elementa, iniciativas de desarrollo territorial y hospitalidad como La Calera y Legado Salamanca, desarrollos inmobiliarios y de infraestructura mediante Mainstay y espacios de comunicación y construcción de pensamiento regional, como hasta una radio tiene, Radio a Primera Vista. Bueno, luego vamos a ampliar un poquito más y la dejamos a Solange, pero antes les presento a Denise Capart. Ella es licenciada en Economía y cursa la maestría en Ciencia de Datos de la UNAG. Actualmente se desempeña como analista senior de estrategias de negocios en provincia microcréditos, desarrollando modelos de machine learning para la toma de decisiones. Anteriormente trabajó en diversos organismos como AFIP, Ministerio de Economía, la CEPAL, OEI y la Unión Industrial Argentina en tareas vinculadas al análisis económico sectorial. Bueno, luego si se suma Natalia, o ya estará, a ver, eh, la presento a ella. Bueno, arrancamos entonces con Solange. ¿Cómo estás, Solange? Bienvenida. Bastante ¿Cómo variado están? lo que Gracias, haces. gracias por la invitación. Te cuento que más allá de lo que me vayas preguntando o vayamos conversando, por supuesto me pueden nada, parar, preguntar, manejo en todos esos temas que dijiste bastante información, por más que siempre falta y se puede seguir aprendiendo, pero bueno, no tengo drama en ir charlando, presentando y conversando en la medida que lo crean conveniente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Solange, es, si bien tu formación es en ciencias económicas, hoy liderás un ecosistema de empresas que abarca salud, ciencia aplicada, energía, infraestructura y turismo, entre otras. ¿Cómo fue ese recorrido desde tu profesión de contadora hasta convertirte en una impulsora, en una mentora de proyectos con impacto regional? ¿Cómo fue el proceso? Mira, yo creo que esto arranca y más teniendo en cuenta que estamos en un ámbito universitario conversando, arranca desde la universidad misma. Y por más que las personas sientan que quizás vos mencionaste un montón de industrias, un montón de áreas en las que yo trabajo, todas ellas tienen un lugar común y muchas de ellas tienen que ver con el propósito. El enfoque de las cosas en las que yo trabajo tienen que ver mucho con ese sentido que tengo yo de propósito respecto de las cuestiones que hacen al ambiente y lo que hacen a la sociedad.
Y justamente ahí es donde me encuentran trabajando en cuestiones que hagan al desafío de las posibilidades que tiene nuestra localidad y la región de encontrar nuevas oportunidades, nuevos desarrollos. La verdad es que lo que más me gusta de lo que hago es lograr desafiar, como digo yo, la Matrix o lograr que distintas redes neuronales empiecen a funcionar y aparecer con cosas en el mercado que de alguna manera se sentían como necesarias, pero que hasta el momento no tenían respuesta. En todas esas industrias que mencionaste, por ejemplo, nosotros, como decimos, desafiamos un poco el presente con todo lo que fue en su momento la cirugía ambulatoria y la posibilidad de hacer intervenciones de alta tecnología y que no requirieran internación del paciente. En lo que tiene que ver con el laboratorio, abrimos muchísimo camino, no básicamente en lo que tiene que ver la clínica, en donde sí trabajamos mucho, sino en el desarrollo de genética, en el desarrollo de lo que es anatomopatología, un área industrial muy importante que estamos también desafiando con la incorporación de algún tipo de estudio que hasta ahora no existía. Por ejemplo, no únicamente el agua y el suelo, sino también el análisis del aire, enfocados básicamente en todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. Y todas esas herramientas nos fueron llevando particularmente desde el lado del laboratorio a lo que es la investigación. Estamos acompañando a muchos investigadores regionales y de alguna manera ampliando un poco nuestros horizontes en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la conservación de especies en peligro de extinción, en los estudios, por ejemplo, de cetáceos para poder abrir todo ese estudio que permita un manejo del recurso de un modo cuidado, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, la pesca. A partir de esta serie de estudios se pueden conocer determinadas dimensiones de las especies que te permiten abordar esos espacios con un mayor cuidado. Y bueno, muy cerquita, esta semana tuvimos oportunidad de empezar a trabajar con INECO, el Centro de Neurorehabilitación, que es el primero en su especie en toda la Patagonia. Entonces, un poco todo esto es la demostración de que nuestro esfuerzo está puesto en comenzar a brindar servicios o productos que hasta el momento no existían, más allá de que son quizás muy conocidos o son muy necesarios, o es muy evidente que la industria va por ese lado, pero ponerlos a disposición acá en nuestro territorio. Y independientemente de lo que tiene que ver con neurorehabilitación, y en este mismo sentido, está, por ejemplo, todo lo que venimos haciendo con el tema del parque solar. No sé si todos los que nos están escuchando y estamos compartiendo hoy son específicamente de Comodoro o de algún otro lugar de la región. Pero bueno, la irrupción de esta idea del parque solar arriba de un ex basural responde también a eso, ¿no? Al cuidado del ambiente, al impacto negativo o la externalidad negativa que estaba produciendo un territorio con esas características en el intermareal y en la costa, muy próximos a un área natural protegida. Por el otro lado, a la necesidad de energía y al entendimiento de que la energía es la madre de todas las industrias. Y ahí nos abrimos un poquitito a un tema que seguramente en varias partes de nuestra conversación van a aparecer y que son los temas que hacen a la diversificación productiva de la zona, ¿no? Sin energía no podemos pensar casi en ningún área de diversificación productiva a escala, ¿no? Y bueno, por allá quizás un poco más alejado, más alejado en cuestiones de financiamiento y de desarrollo, pero no por eso lo estamos tramitando menos, es todo lo que tenemos ya avanzado en el proyecto de un hotel en la localidad de Radatili con características determinadas porque se encuentra particularmente emplazado en un área de amortiguamiento de un área natural protegida con las características que eso, diríamos, pone en evidencia y con los recaudos que requiere ser tratado ese terreno o ese territorio.
Y bueno, ahí vamos, no simplemente con un hotel en Radatili, sino con todo lo que genera eso dentro de un ecosistema. La verdad es que nuestro desafío en ese sentido tiene que ver con el desarrollo del destino como un destino turístico y no necesariamente un hotel dentro de una localidad que no lo tenía, ¿no? Y bueno, en ese sentido van puestos nuestros esfuerzos. Es como que uno dice, bueno, hay un montón de industrias de las que nos estás hablando, hay un montón de temas por los que vamos paseando, pero todos tienen el mismo ADN, diría yo, ¿no? Este sentido de territorialidad y este sentido de compromiso con el triple impacto. Y Bien, vos me decís, bueno, ¿dónde arrancó eso? La verdad es que este sentido yo lo tuve desde la universidad misma. Estudié en esta universidad, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, me recibí en esta universidad localmente y lo que yo siempre sentí, quizás arrancó un poco antes, ¿no? En la secundaria, cuando uno tiene esa energía por aquellas cosas que siente y que intuye que son las que lo movilizan, y esa sensación pasa muchas veces por el cuerpo. Siempre que tuve oportunidad, en cualquiera de las materias y las cátedras, en los lugares en los que yo estuve, orienté todos mis trabajos a cuestiones que tuvieran que ver con lo social y con el cuidado del ambiente. Y quizás hoy tengo 52 años y cuando hablo del cuidado del ambiente te estoy hablando de hace 30 o 35 o 40 años atrás, ¿no? Es como que esta iniciativa por el cuidado del medio ambiente no responde a una moda o a una situación actual o a una presión del mercado, sino realmente a un compromiso intrínseco que llevo yo, ¿no? bien. Tenías ese anhelo de hacer algo por el medio ambiente desde antes de la universidad, decís vos. Desde antes, siempre estudiando cosas que tenían que ver con la capa de ozono y los espacios en los que se lesionaba, lo que tenía que ver con los productos que se podían utilizar y cuáles era prior. Es como que yo crecí en un ambiente en el que siempre se estuvo hablando de esto, pero siempre estaba muy lejano, ¿no? Y yo decía tengo que ser de la generación que logre revertir esta situación, porque cuán lejano puede estar todo esto. Es como que siempre tuvimos una mirada de qué vamos a dejar a la futura generación y yo siempre dije, no, la futura generación siempre estoy siendo yo, ¿no? Siempre en el presente tengo que estar haciendo algo para que eso cambie, ¿no? O eso que anhelamos cambie y no dejarlo simplemente en manos de que alguien después de Se ocupe nosotros de va a ello. tener que hacerse cargo de resolver eso. Y Bien, bueno, esa fue mi mirada, economía o economía ambiental, contabilidad ambiental, cuestiones que tuvieran que ver con capa de ozono, lo que tiene que ver con conservación, mi particular interés en lo que tiene que ver con cuestiones legales como el ecocidio, los ODS, en definitiva. Siempre mi trabajo me llevaba a encontrar que en cualquiera de las materias o de los temas que estuviera tratando, sentía que había un hilito que tiraba por ese lado y que merecía ser desarrollado, ¿no? bien. Bueno, ahí algo ya contaste porque yo te iba a decir, teniendo esa chispa de trabajar en pos del cuidado ambiental, ¿cómo es que fue que te decidiste a estudiar contadora, para ser contadora? Digamos, algo dijiste de la contabilidad ambiental, la economía ambiental, venía por ahí. No venía por ahí. Yo la verdad es que no empecé a estudiar contador público. Es como que cuando salí de la secundaria sentía que podía hacer cualquier cosa menos ser abogado. Esto era literal, ¿no? Cualquier cosa menos ser abogado me parecía atrapante. Y bueno, y lo cierto es que durante el primer año de universidad estudié muchísimo. Primero tuve la oportunidad de pensar en medicina, hecho que después abandoné porque tenía que trasladarme y la verdad es que yo quería seguir estudiando en Comodoro. Después tuve oportunidad de rendir y cursar todo lo que era el ingreso en ingeniería.
más allá de que aprobé, no fue como como que lo fui experimentando, ¿no? No fue un ámbito en el que me sentí del todo cómoda y sentí que no era por ahí. Y durante casi un año estudié bioquímica y contador público. Ah, Entonces fui haciendo universidad. la carrera, diríamos, en paralelo. Algunas materias iba a la mañana muy temprano y otras eran a la tarde porque tenían horarios, diríamos, que no se superponían. Y bueno, y cuando pasó una cierta cantidad de tiempo, decidí qué era lo que más me había gustado de lo que había hecho y ahí elegí por una única carrera, que era la de contador público. Pero bueno, había tenido durante todo ese año la posibilidad de explorar de qué se trataba todo lo que me parecía que podía ser interesante. Y bueno, ahí arranco la carrera de contador público y la verdad es que es una carrera en la que siempre me sentí conforme. Quizás después de recibirme no trabajé tantas veces como contador público de estudio. Sí, tuve clientes, sí, llevé, diríamos, varias cuentas, pero ese tema del vencimiento y de la orientación hacia la cuestión impositiva y diríamos, eso no fue un ritmo que era para mí, mi mirada era como hacia un proceso más de creación de valor, de gestión y de algunas otras cosas. Y así fue que siendo contadora no tantas veces trabajé de lo que específicamente alguien piensa que va a trabajar cuando sea contador público. Claro. ¿Y cómo fue esa conexión de contadora a abrir un instituto de salud? ¿Por qué salud? ¿Por qué? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fue? En realidad la idea tiene que ver, como yo le digo a veces a la gente que trabaja con nosotros, estamos, por ejemplo, ahora en un programa estratégico de innovación y cuando hablo de innovación no hablo específicamente de una innovación digital, que es quizás la que tenemos como más al alcance de la mano, más presente. Cuando hablamos de innovación podemos innovar en cualquier sentido, en un proceso, en un proyecto, en una idea nueva para alguna cosa que hasta ahora no se hace. Y la verdad es que siempre tuve como muy presente el tema de la innovación. En realidad, en mi familia son todos médicos, menos yo, que soy la oveja negra. Ah, ahí está el Mi papá punto. era médico, mis hermanos son médicos y tengo muchos familiares que son médicos. Y la verdad es que este proyecto tiene que ver mucho con el ADN emprendedor, ¿no? Esa cosa de las charlas de café o las charlas de asado, donde nos imaginamos salvar el mundo y cambiar cosas y generar ideas. Y la verdad es que nosotros siempre conversábamos mucho respecto había tenido oportunidad de trabajar en la industria petrolera, de trabajar en bancos, en esa época en que existieron las AFJP, también tuve como mucho desarrollo en ese sentido. Luego de la industria petrolera empiezo a pensar que muchas de las cosas que yo escuchaba quizás los domingos en el asado, me estaban como dando pistas respecto de la práctica profesional de los profesionales médicos. Y lo que veía era que muchas veces la cuestión administrativa o la cuestión edilicia se llevaba puesto la formación del médico porque el médico tenía que estar encargándose de algunas otras cuestiones para poder llegar a una agenda, a una fecha quirúrgica, como que esa formación académica era muchas veces tironeada desde otros aspectos y descuidada esta formación que lleva tantos años, que es el ser médico, y entonces no podían dedicarse de lleno. Lo que empecé a pensar es que tenía que armar un modelo que permitiera a los médicos estar trabajando de médicos, hecho que yo no podía hacer y seguramente ninguno de ustedes, dejar ese trabajo para ellos y empezar a encontrar personas afines que pudieran asistir para que diríamos, esa especialización pueda ser desarrollada en todo su esplendor. Y ese esquema es el que me llevó a pensar un poco en Altamira, que es un proyecto que después concretamos, que tiene que ver con el modelo que todavía hoy sostenemos, los médicos haciendo de médicos
y después un equipo dando soporte administrativo, edilicio, cuestiones que hacen al mantenimiento, gestión en los trámites de los pacientes. Es decir, tener todo disponible para que el médico pueda ocupar todo su tiempo en ser médico y en poder prestarle atención a cada uno de los pacientes que atiende y con los que se relaciona. Y a partir de ahí nace este modelo dando respuesta en el que también yo lo que veía era que en mi familia fundamentalmente son oftalmólogos, más allá de que tengo algunos, diríamos, algunos antecedentes de médicos en otro sentido, cardiólogos, ginecólogos, odontólogos, pero bueno, mis hermanos y mi papá son oftalmólogos, entonces empieza el desafío de poder armar para ellos un quirófano que le diera las facilidades que necesitaban, sin, por ejemplo, tener que estar, no sé, un domingo a la tarde trasladando tubos de oxígeno para poder armar el quirófano que tenían que usar el lunes. Y esto se debe a que quizás dentro de todas las especialidades médicas, cada una tiene su particularidad, pero bueno, oftalmología tiene un manejo administrativo distinto que muchas veces, al que muchas veces le cuesta ingresar a los quirófanos por esa, diríamos, por ese desarrollo administrativo distinto que tiene a nivel nacional. Entonces la idea era cómo dar respuesta a lo que ellos hacían. Y lo cierto es que desarrollé el proyecto de inversión y bueno, todo muy lindo lo que había soñado, pero lo que nos dimos cuenta es que analizando ese proyecto de inversión, semejante nivel de inversión no podía ser destinada únicamente a oftalmología, porque iba a quedar con demasiada capacidad instalada, ociosa durante muchos años. Entonces, ya desde el proyecto mismo es que definimos que Altamira fuera una institución que fuera polivalente y que esa capacidad instalada dentro de los quirófanos pueda ser utilizada por distintas especialidades médicas que requieran el manejo ambulatorio, es decir, sin internación. El hecho es que la cirugía ambulatoria cada vez gana más terreno a nivel internacional, ¿no? Más allá de que nosotros conocemos los lugares que tradicionalmente tienen internación, el desarrollo de la medicina moderna va hacia nuevas tecnologías, nuevas técnicas anestésicas, por supuesto. Tenemos, por más que nos quejemos muchas veces, un recorrido mucho más amplio en lo que hace a la prevención, entonces los pacientes es probable que lleguen en una mejor condición física a una instancia de cirugía, por ejemplo. Entonces eso nos llevó a que realmente fuera posible que una instalación de este tipo pudiera recibir en el corto plazo el flujo de pacientes quirúrgicos de cualquier otro tipo de especialidad que lo requiriera. Bien, genial. Bueno, ahí me va cerrando. Tenía mucha intriga, digo, ¿cómo fue que conectó su profesión de contadora con, en principio, salud? Y me van a quedar los otros rubros ahí pendientes para hacer esa conexión de cómo surgió. Pero vamos a volver después a vos y ahora vamos con Denise. Ahí veo que se sumó Nati, así que en un ratito te presento y también charlamos. Pero bueno, vamos con Denise entonces y cambiamos un poco, comparten obviamente que son las tres profesionales de ciencias económicas, pero pasamos de la salud, del mundo de la salud, a el mundo de la banca, que es donde se desarrolla o se desempeña Denise, y le voy a hacer algunas preguntas en función de la descripción o la presentación que hicimos de Denise. Y en particular para que nos cuentes un poquito cómo es tu trabajo específicamente que haces en Provincia Microcréditos y para compartir un concepto que nos viene bien a los que estamos en ciencias económicas de qué significa el Machine Learning para la toma de decisiones, algo tan usado. Dale, genial. Antes, 2 segundos, primero quiero agradecerles por estar acá porque es una forma de acercarse a una institución que yo siento que le debo mucho, la que estoy muy agradecida de haber pasado, así que gracias por la invitación y por también tener esta oportunidad de escuchar personas como Solange, que por cuestiones de que yo estudié entre Leu y ella en Comodoro, y bueno, y la vida claramente nunca nos habíamos cruzado y también escucharla hace muy bien, o sea, fue muy lindo, es muy interesante toda tu trayectoria.
Así que, dicho esto, vamos a la pregunta. Sí, suenan, a veces creo que tienen más palabras rimbombantes de lo que puede llegar a ser, pero bueno, se llama así. Qué Yo ahora estoy bien. en estrategia de negocios, pero empecé hace 3 años en lo que es inteligencia comercial. Y ahí yo estaba como buscando un cambio en mi carrera, como bien nombraste, tuve varias pruebas en distintos sectores, tanto de organismos multilaterales como por ahí organismos públicos, y era parte de mí. Mi corazón siempre va a estar en lo público también, obviamente. De hecho, Provincia de Microcréditos no es algo tan alejado, ¿no? Hay una función social, siendo que somos parte de un banco público también. Pero puntualmente las tareas que fui desarrollando en su momento, al principio muy vinculado a la automatización de procesos, y un cambio muy grande para mí porque pasar de, bueno, cómo se comporta el mercado, cómo son las cadenas de valor productiva, a grosso modo a ver una empresa en particular y sus dolores y sus funcionamientos, cambia un poco la dinámica, pero fue muy interesante personalmente. También adquirir todas estas herramientas que yo veía que en el mercado eran como cada vez más importantes por la potencialidad que te permiten, no tanto porque hay uso Python, sino porque realmente permiten como ahorrar tiempos y para mí fue muy importante todo ese aprendizaje y de la mano de eso, luego de automatizar procesos, llega esta cuestión de, bueno, ¿cómo podemos hacer para usar las herramientas que están a disposición como esto, Machine Learning, que no es más que algoritmos que son una vez que... Sí, perdón. No, no, se sumó Marcelo Baudés y te conoce y es el Hola, Marci, ¿cómo siguiente, estás? es el ¿Cómo andas? siguiente panelista, entonces lo va a compartir con nosotros, perdón. Qué lindo verte. No pasa nada. Bueno, Bueno, perdón, como estaba diciendo eso, bueno, mucho web scraping en su momento para captar información y a partir de eso poder hacer modelos como, por ejemplo, calcular cuál es la propensión de compra. Bueno, nos pasó en un momento dado teníamos mucha demanda y no sabíamos cómo organizarla para que los ejecutivos puedan atender. Entonces, decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona realmente tome el crédito, ¿no? Porque a veces uno es como nos pasa a todos en el día a día que entras a la tienda y decís, estoy mirando. Entonces, básicamente, el Machine Learning lo que permite es eso, ¿no? Con las características de las personas y unos ciertos algoritmos, poder estudiar cuál es la probabilidad de que eso ocurra y organizar justamente en este caso la decisión de a quién atender primero, por ejemplo. Después, otro modelo es el de probabilidad de fuga, que es como poder anticipar el ciclo de vida del cliente cuando ya es momento de decir, hola, te ofrezco este otro crédito, que más allá de la cuestión de la empresa per se, tiene que ver con esto de sostener y hacer crecer el emprendimiento, ¿no? Son las dos cosas a la vez en esta combinación particular de banca pública. Y ahora estamos trabajando, por ejemplo, en uno muy lindo, o sea, no sé si es muy lindo el motivo, porque lamentablemente creo que todos sabemos la situación por la que pasa el país, particularmente en los bancos, la morosidad ha subido un montón. Entonces, bueno, es un desafío porque nosotros como siempre velamos porque haya una inclusión real, ¿no? Porque de nada sirve que yo te incluya en el banco y después no me puedas pagar, por ejemplo. O sea, no solo de nuevo, no es solo la cuestión de negocio, sino también lo que hablábamos de sostenibilidad y todo un poco de cosas que obviamente ahí aprendimos con Marce cuando estuve en la cátedra abierta de ética para el desarrollo humano, inolvidable. Y bueno, Gracias. entonces no, por favor, a vos. Eh, y entonces es esto, es más allá de solo el resultado económico, las cuestiones que tienen que ver con lo social, que un poco también hablaba Solange. Y lo que decía que había sido lindo o interesante fue una matriz de coyuntura que lo que se hizo fue no solo usar la estadística, sino decir, bueno, en la parte bancaria siempre se habla de scores, de riesgo, que hablan mucho de la persona. Y nosotros que tenemos una bajada muy territorial por ser provincia de Buenos Aires en este caso, paréntesis, si hay alguien del Banco Chubut que quiere que hagamos microemprendimiento Chubut, estoy, pero bueno, por ahora es en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hicimos como está una bueno. herramienta que, por favor, Sí, podemos ir sí, ¿cómo que no? aplicándolo, Tomamos pero nota. bueno, es una herramienta que da cuenta de cómo está la actividad de cada sector, de cada municipio, en cantidad de empresas, con la mora, con un montón de variables que te ayudan a enriquecer la imagen de lo que te puede decir por ahí una persona por sí sola y te puede ayudar de nuevo a tomar decisiones para tratar de cuidar esto de que no sea como
algo que al final termine siendo perjudicial también para la persona misma, porque el acceso al crédito es muy importante, pero también de qué manera, ¿no? Se accede. Así que bueno, eso es un Bien, poco lo que hago ahora y decía que había sido lindo esto de la coyuntura porque es mezclar esa persona que fui, esa economista sectorialista, y esta persona que soy hoy con más datas, con más manejo, y es poder hacer esa intersección un poco, creo que cuando escuchaba a Solán pensaba en eso mismo, ¿no? Que como ella había estudiado bioquímica y todas esas cosas, uno es un todo, ¿viste? Entonces se claro. empieza como a converger. Bien. Y relacionado un poco, ya me lo venís diciendo, pero tenés un costado social, digamos, de economía social. ¿Qué impacto tienen estos microcréditos en la vida de las personas y en las economías locales y regionales, según lo que venís viendo desde tu óptica? Sí, bueno, o sea, obviamente nosotros consideramos que hay una función social muy importante y que apunta a un desarrollo productivo, particularmente de nuevo de la provincia de Buenos Aires, en la que esos créditos, por cuando me escucha algún estudiante le sonará esto del famoso multiplicador de la economía, no es solo a la persona que le estás dando el crédito, sino que eso después se va como repartiendo en todo el territorio y como que lográs un efecto aún mayor que solo el primer capital inicial. Ujú. Eso de manera en grande, ¿no? Y particularmente a las personas les es muy relevante como una fuente de sostener la vida, o sea, el ingreso personal, porque por ahí hablamos de emprendedores, pero es trabajo independiente, ¿no? Y son personas que justo también, perdonen que estoy con la coyuntura así a full, pero es un poco sesgo. Eh, Hoy por hoy, en un contexto de cierre de empresas donde algunos trabajos formales están empezando a cerrar las puertas, ha crecido un montón lo que es el monotributo, por ejemplo, o la informalidad. Bueno, es una forma de como de captar y acompañar esos procesos. Y si bien está creciendo, nosotros hemos dado cuenta y documentado que la empresa que tiene 15 años ha logrado acompañar procesos de formalización. ¿No? Como sos la primera vez que ingresás y podés como de a poco ir mejorando. Sabemos que formalizar implica mejorar la calidad de vida, en definitiva, porque es el acceso a una obra social, pensar eventualmente en una jubilación. Entonces, son cuestiones que me parecen muy relevantes. Bien. Bárbaro. Bueno, muy interesante tu trabajo y el impacto que tiene también y tu aporte a la vida de esas personas. Y después, bueno, también vamos a volver ahora, así no le damos un tiempito a cada una. Está con nosotros también Natalia Pecorari. Ella es economista especializada en econometría y data science. Además es doctora en economía de la Universidad del Sur. Es máster en Economía por la Universidad de San Andrés y también máster en Insurance and Risk Management en MBI Trieste School of Management en la Universidad de Trieste en Italia y ha trabajado en el Banco Mundial, en IDB Invest y en el CONICET. Así que bienvenida, Natalia. Y también algunas preguntas sobre tu trayectoria, que incluye experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial. Entonces, la pregunta es cómo fue trabajar en esos ámbitos. Si nos puedes contar un poquito tu experiencia. Dale, gracias, Vanina. Perdón por la demora. Aprovecho para No. saludar a varios que conozco acá, bueno, Denise, a Julio, a Lucas que están por ahí. Bueno, sí, en realidad, como es un lugar que, bueno, es el sector público internacional, es un lugar, son lugares extremadamente burocráticos, pero bueno, que básicamente la función que tienen es por dos lados, ¿no? Tienen la parte operativa, que es trabajar en campo, llevar a cabo programas, ¿no? Con financiamiento. Entonces, tenés un programa para aumentar la inclusión de mujeres en el mercado laboral en Kenia. Entonces, tenés gente que está trabajando en eso. Y después es la parte de advisory, que es generar conocimiento, con datos o no. Y ahí es donde estaba yo, en esa parte, haciendo research. Eh, entonces, mi experiencia en estos organismos fue muy de escribir papers, generar conocimiento, puede ser generar reportes internos, otros que se publican, otros que no, y muchas veces también generar publicaciones en revistas especializadas que muchas veces es parte de lo que ya escribiste para los reportes internos.
Eso se hace mucho para validar lo que estás haciendo, entonces te sirve para, si vos propones una metodología para medir, por ejemplo, la pobreza, y lo publicas en una revista bien, entonces eso te valida tu método si alguien viene y te lo quiere desafiar, sobre todo porque en el Banco Mundial, digamos, es muy difícil cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, así que bueno, ha sido un poco eso, escribir papers, mucho research, muy interesante. Algo bueno que tiene el Banco Mundial es que todo lo que vos haces te queda para vos sos autor. Eso se respeta mucho. Entonces, porque quizás el jefe del proyecto es otra persona, pero siempre te van a poner como autor. Entonces, en términos de CV, creces un montón. Así que es otra de las cosas que rescato mucho de trabajar en este tipo de lugares. Bien, y si tuvieras que comentarnos algún proyecto en particular que te haya gustado mucho, ya sea por el impacto, por la temática, por los conocimientos que adquiriste, ¿cuál sería ese proyecto? Bueno, hay un montón, pero uno que me gustó un montón, que ya hace bastante, eso fue en el 2021-2022, que era, el Banco Mundial desarrolla mucha información de pobreza, ¿no? De medir pobreza y vulnerabilidad, pero no tanto de inclusión social. Entonces, participé en un proyecto que tenía como fin crear primero generar conocimiento de inclusión social y generar una base global, algo que no había hasta ese momento. Entonces, el trabajo fue en dos partes. La parte técnica, que era crear esa base de datos global, lo cual tuvo un montón de desafíos técnicos, ¿no? Buscar las variables, armonizarlas, armar esa base, después ponerla en algún tipo de repositorio para que lo usen los usuarios internos. Y, y la otra parte es generar el conocimiento en sí, ¿no? Que es lo más interesante. Y me gustó mucho porque generamos algo que no había y que se empezó a usar un montón, que lo usan incluso usuarios externos, o sea, gente que no es del Banco Mundial, así que fue súper lindo eso. Generamos un paper también, del cual me pusieron como autora, así que eh, súper lindo y hicimos seminarios para explicar el uso de la herramienta y hasta el día de hoy. Después otros equipos lo tomaron, ya hay versión 3.0 y se sigue desarrollando. Así que eso fue muy lindo, me gustó mucho por la parte técnica porque aportaba algo donde había un vacío realmente, al nivel de rigurosidad que requiere el Banco Mundial, que es como el estándar de rigurosidad es lo que hace la gente en pobreza. Porque el Banco Mundial está dividido en prácticas globales y la de pobreza tiene el estándar de calidad, digamos. Y la gente de social inclusion estaba vista como menos técnica, gente que por ahí no comprende mucho de las Ah, cuestiones como usar Python, por ejemplo, como decía Denise. Y creo que logramos elevar un poco o cambiar al menos un poquito esa mm. percepción de que hay gente que no Los puede ejes abrir un serían Excel. dentro del Banco Mundial, uno es pobreza y el otro es inclusión social, ¿o se abre en otros? Sí, tenés Ah, muchas prácticas globales, por ejemplo, otras de agricultura, agua. Ahora lo cambiaron de nuevo, ahora ya cambiaron los nombres. Hay otros nombres, ah, está el Social Department, después tenés el de prosperidad, cada tanto lo cambian. Pero sí, es como que ah, se divide en bloques temáticos y después en bloques regionales. Y después tenés las unidades globales, que es de todo el mundo. Ahí estaba yo, en ese momento bien. cuando te conté este Y proyecto. bien, voy a cambiar las preguntas que tenía acá y te voy a hacer una que tiene que ver, que nos están escuchando estudiantes y esto va a quedar grabado también. Entonces, la pregunta que seguramente se van a hacer es, ¿cómo hiciste para entrar a trabajar en el Banco Mundial y si el acceso a un organismo así tan prestigioso y que bueno, es tan conocido? ¿Cómo te resultó? ¿Cómo es trabajar allí? Bueno, que nos cuentes un poco el ingreso al Banco Mundial, cómo fue Ok. y si es accesible. Bien, esto fue en el 2021, después que yo había terminado la maestría en San Andrés, que San Andrés está muy conectado directamente con el Banco Mundial, entonces, Ajá. pero también tuvo mucho que ver mi experiencia, bueno, el doctorado, porque si no, es difícil que contraten a alguien sin doctorado, ahí es como el estándar. Después, claramente, la gente compite por los doctorados donde los tienen, ¿no? Entonces, pero es como la entrada. Aunque por ahí contratan gente con máster, pero si querés subir te van a pedir siempre, entonces siempre vas a tener a alguien haciendo doctorados part-time o ese tipo de cosas para lograr subir. Entonces fue la experiencia en CONICET, el doctorado, todo eso me ayudó mucho. El saber escribir papers también ayudó mucho. Pero porque yo estaba en esto que te digo, lo que es advisory, para la parte que es más en campo, ¿no?
quizás ahí buscan otros perfiles de ingenieros, gente que tiene más experiencia en, no sé, por ejemplo, si construyen por decirte, alguna obra de agua, entonces van a necesitar ingenieros. Entonces ahí Claro. quizás ya el perfil es distinto, pero donde estaba yo es mucho research, así que eso me ayudó mucho, la experiencia en CONICET, el doctorado, bueno, en la red de San Andrés. Y una vez que estás ahí, es mucho también, se trabaja por proyectos, entonces generalmente vas a tener varios equipos al mismo tiempo, donde cada equipo va a estar en algo distinto. Entonces eso está bueno también. La parte de ensayo es muy técnica, sobre todo en pobreza. Entonces por ahí a veces se puede volver un poco pesado. Como digo, técnico es mucho programar, esto que Ah, decía, que se hay que trabajar mucho con datos, encuestas de hogares. Y desarrollo de herramientas de relevamiento, así sería algo. Sería. también, claro, desarrollar, por ejemplo, bueno, porque muchas veces el Banco Mundial un servicio que presta es advisory a los países, entonces ayuda a los institutos de estadística de los países a medir mejor la pobreza, a hacer mejor las encuestas. Por ejemplo, la encuesta, eh, la de Argentina, la EPH, ¿no? Entonces ayuda a los países a mejorar ese tipo de encuestas. Eso también es parte del trabajo. Trabajé mucho en Bangladesh, o sea, no físicamente en Bangladesh, pero para ese país, para medir justo la pobreza con una encuesta de hogares, pero ahí se complicó técnicamente porque primero usamos el censo, entonces eran 165 millones de observaciones, igual mi Ah, computadora me la rompía básicamente. ah, Claro, tenés ese tipo de problemas técnicos claro. y si no con la encuesta de hogares que eran 40 millones de hogares de la muestra, ¿no? Complicado para el data entry. Bueno, ahora la ciencia de datos los ayuda bastante, ¿no? En ese sentido, a procesar Ayuda, pero información. claro, pero tarda igual. Eso Ah, hay que dejar correr tarda. las cosas. Y ese era como Claro. un desafío. Y en términos de países en los que he trabajado, te repito, no porque fui ahí, sino porque uno hace cosas para esos países, mucho Bangladesh, África, Latinoamérica no tanto. Entonces, pues son realidades muy distintas. Por ahí lo que uno ve en Bangladesh, que lo que ves en África. Eh, También hice mucho en el SIGAP de género, inclusión financiera de mujeres, súper interesante. También mucho de esto de los créditos. Creo que ahí toca un poco con lo que contó Denise. Claro, en común con el trabajo de Denise. Bien. Algo. Sí, no, súper variado, la verdad. He tenido suerte en ese aspecto que he pasado por un montón de lugares. Que te van formando, ¿no? Y te van ampliando tu experiencia, te van ampliando la visión. Vas conociendo Bien. gente, claro, y te vas conectando, también lo cual es fundamental. Eso creo que es otro aspecto. Generar Las contactos. conexiones, sí, las conexiones que vas haciendo El capital social. Sí. Bien. funcionan mucho así ahí adentro. Sí, Bien. Bueno, súper interesante las experiencias de las tres, muy variadas, por cierto. Así que ahora lo que quisiera hacer es una ronda de preguntas comunes a las tres y que tienen que ver ya con la formación y con la carrera que han estudiado cada una. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué habilidades o aprendizajes que adquirieron durante la etapa universitaria consideran ustedes que siguen siendo fundamentales hoy en la forma o en su día a día en sus carreras? Si querés empezar, Solange. A mí me parece que todas, pero fundamentalmente creo que hay una materia o una cátedra que la pienso como fundamental todos los días y que es lógica y metodología de las ciencias y y esa posibilidad de tener un pensamiento organizado, ¿no? Sobre todo para crear valor, para generar innovación, para crear productos para todos. Em, Se me hace a mí que nosotros tenemos muy incorporado esa idea de que las ideas nacen, y valga la redundancia, de manera caótica, como una especie de brainstorming, y eso no es así. Esa es una de las posibilidades, pero hay muchísimas otras posibilidades y muchas veces la posibilidad se da dentro de el generar orden y una lógica determinada para poder avanzar. Esa yo la rescato como fundamental.
Y a partir de ahí creo que hay muchísimas otras cosas que hacen a los costos, ¿no? Tuve oportunidad y me habrán escuchado, bueno, capacidad instalada, qué hacemos, cuánto tenemos de capacidad ociosa, cómo se valoriza eso. Eso lo siento como bastante interesante y bastante fuerte en cualquier industria en la que uno trabaje. Y también lo que tiene que ver con administración y gestión, ¿no? Creo que eso es un poco lo que te da herramientas a trabajar en cualquier industria, en cualquier empresa, en cualquier lugar, sea como empleado o sea como una persona independiente, y encontrar herramientas a las cuales echar mano para generar todo el tiempo respuestas y soluciones. Y más allá de destacar quizás estas tres cuestiones como significativas, creo que lo fundamental del pasaje por la universidad tiene que ver justamente con eso, con saber dónde buscar. Ninguna de las cosas que estudié en la universidad creo que hoy literalmente me las acordaría, pero creo que pasar por la universidad te da como esa gimnasia de saber por dónde ir buscando respuestas, dónde buscar herramientas para encontrar soluciones a problemas tan distintos que se te pueden estar presentando permanentemente. Ahora, lo que sí diría, y yo me había buscado ahí diríamos, una frasecita o me había redactado un textito que lo estaba terminando antes de que nos conectáramos, es que más allá de que pensamos en todo lo que nos puede haber dejado o todo lo que va a dejar hoy a los alumnos la universidad, hay un consejo que creo que en esta época es muy valioso y que es un desafío muy de esta época, es aprender durante toda la vida. Es como que el título universitario o llegar a esa instancia es un enorme logro que refleja disciplina, resiliencia, potencial, abre puertas, pero en definitiva no es el final del aprendizaje en muchos sentidos y muchas veces y en muchas oportunidades es solo el comienzo. Y ahí es donde se vuelve valioso, diríamos, el pasar por la universidad, ¿no? Ese aprendizaje ya trae de alguna manera un método. Y yo creo que ese es el gran valor de la universidad, haber llegado a una instancia en lo que tenés son herramientas para desafiar el conocimiento o lo que haga falta en cualquier instancia de la vida y en cualquier ámbito o industria, incluso no habiendo conocido antes respecto de la industria, ¿no? Creo que esa es una de las grandes posibilidades. Y antes lo veía dentro de lo que es básicamente mi carrera, ser contador público o haber hecho un máster en administración de negocios, y hoy lo hago como mucho más extensivo. Hoy quizás vos podés tener en medicina, y a nosotros nos pasa, tener en medicina muchos ingenieros trabajando, o tener en la parte del laboratorio, tengo tanto gente trabajando que es licenciado en química o bioquímico o genetista. Y vos decís, bueno, esto en un principio lo hubiéramos pensado simplemente con un bioquímico. Y hoy de repente me parece que sirve tanto un contador con una especialización, con un camino recorrido, o un economista, o un licenciado, o un ingeniero en tal cosa, o bueno, tantas otras carreras que cada vez son, diríamos, mayor cantidad de carreras disponibles, mayores especializaciones, y ninguna pareciera que alcanza, porque lo que verdaderamente alcanza es el método que nos deja haber pasado por la universidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, muy bien. Lo resumiste bárbaro cuando a veces pensamos, ¿para qué estudio matemáticas o para qué estudio tal materia que econometría cuando sabemos que no nos vamos a dedicar a eso? Bueno, es la gimnasia, ¿no? De pensamiento que nos hace un poco, no sé si estructurados en el buen sentido de decir, bueno, tenemos herramientas para la toma de decisiones, como decís vos, y que nos diferencian un poco de quien tal vez no pasó por esta instancia. Genial. Claro, hay un poco quizás en cada una de las carreras que lo mencionó tangencialmente ahí Denise, como se dice, ¿no? De formación profesional. Un ingeniero no va a ser igual que un contador y no va a ser igual que no sé, un kinesiólogo, por decirlo, ¿no? Hay como ahí un perfil, pero así y todo se abre como un mundo de herramientas que tiene que ver con
el método de estudio, el avanzar en una carrera, en desafiar las instancias, y bueno, y todo eso queda después para cualquier cosa de las infinitas posibilidades que a Emprendamos. cada uno le aparezcan. Exacto. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar a Denise y a Nati fuera de estas palabritas de qué aprendizajes todavía hoy sienten que les sirven a diario. Dale, trato de hacerlo rápido. Más allá de la cuestión de las bases, que creo que tuvimos excelentes bases en nuestra universidad, Muy en bien. términos de estadística, que me permitieron después poder avanzar en ciencia de datos y demás. Yo voy a nombrar a 3 profesores que lamentablemente ustedes no los van a conocer porque algunos están jubilados y otros ya no están, pero que fueron como mis guías y ellos fueron mis guías, pero también quiero decirle a quienes estén escuchando esto que hay una ventaja en estar en nuestra universidad, que es que estamos re cerca de los profesores. Así que elijan ese que les haga movilizarse y aprendan de ellos. Como a mí, por ejemplo, Patricia Kent, que no está hoy, me enseñó sobre la importancia, ¿no?, de ser humano, de no solo ser un profesional, y la valoro muchísimo. Y después, bueno, Silvia García ha sido una gran maestra en mi vida y darme esa curiosidad que habla Solange del continuo aprendizaje y también del rigor metodológico. No da igual cómo se hacen las cosas y eso desarrolla criterio, que en la era de la inteligencia artificial es lo más importante, porque la IA sabe qué hacer, sabe de estadística, pero no sabe, o sea, no qué hacer, sino sabe de estadística y nosotros tenemos que decir qué es lo que queremos, con qué criterios y qué sesgos evitarles para que sea más justo también, ¿no? Y el último es Fernando Laveglia, que, bueno, particularmente me dio la oportunidad de mi primer empleo en economía, entonces fue muy importante para mí. Y él me enseñó los famosos dígitos oscilantes, porque yo en ese momento muy cerrada, de como 0,02 y tiene que ser así. Y esa frase que suena graciosa tiene mucho que ver con el mundo es incierto en los datos como economista y el mundo en general, ¿no? Entonces hay que saber avanzar con incertidumbre, aunque no tengas la información completa. Acercándote lo más posible, e insisto, con rigor. Pero bueno, la perfección no existe, puede ser la utopía, pero no quedarse en eso, porque a veces paraliza también. Y bueno, nada, mi mayor agradecimiento a todos, incluso más allá de que nos nombré a ellos 3, a todos los que han sido docentes míos, pues también, eh, porque todos nos dejan algo. Incluso con los que, si alguna vez no coincidí con alguno, también aprendí de esa disidencia, así que muchas gracias. Un placer. Bueno, muchas gracias, Denise. Y Natalia, Bueno, yo ¿qué opinas? súper de acuerdo con Denise igual. Creo que, bueno, Silvia García también. Sobre todo la rigurosidad y que ella transmitía. Para mí fue fundamental y hasta el día de hoy me da un entendimiento de las cosas para entender los métodos que uso. Con lo que nos enseñó ella te alcanza básicamente, que es álgebra, bueno, matricial, es lo que los métodos se basan en eso básicamente. Así que sí, muy agradecida a ella, y es algo que comprobé que no en todos lados te lo dan así, o sea, comprobadísimo. No, en otros lados, a ese nivel nunca, ni ahí, ni a un cuarto, te lo puedo decir. Y después déjame también destacar a 2 profes que tampoco están más, pero bueno, Roberto John es uno y también Esther Badenas, de Ujú. Economía. Sí, Ellos también marcaron mucho, digamos, sobre todo en los primeros años donde la mayoría va a contador y no somos unos poquitos que por ahí fuimos para otro lado. Y así que sí, fundamental, es como dice Denise, la formación sobre todo en matemáticas que tuvimos nosotros, muy no, en sólida. otros, quizás por ahí lo tenés en un posgrado que haces muy riguroso, pero en el grado no la encontrás. Así que súper agradecida también. Bueno, muchas gracias. Y ahora sigue Marcelo, pero si me permite unos minutitos, ¿me autorizás? Una es sencilla, pero me gustó esto de completar una frase, cada una con una palabra o con algunas palabras para cada una. La mejor decisión profesional que tomé fue, ¿qué dirías, Solange? ¿Cuál fue tu mejor decisión profesional? Ay, mi mejor decisión profesional fue no dedicarme a impuestos.
Si no, realmente me hubiera sentido frustrada toda la vida, por más buena o no tan buena que hubiera sido. No me gusta ir detrás de los vencimientos. Y bueno, nada, creo que por el otro lado y como en serio, haberme dedicado a la gestión y trabajar toda esa parte soft que tiene la carrera y que es que a mí me toca de todo lo que hacemos trabajar con la gente, ¿no? No soy así tan la de escritorio y la de liquidaciones, sino más la de debate, análisis de una ley, de un impuesto, de cómo nos afecta. Así que haber ido por el camino de la gestión y De la del gestión. relacionamiento por la gente, creo que es la mejor decisión. Muy bien. Felicitaciones. Denise, ¿cuál fue tu mejor decisión profesional? Bueno, mis amistades se van a reír por lo que voy a decir ahora, pero no quedarme donde no resonaba conmigo o donde no estaba aprendiendo. Y digo que se van a reír porque obviamente que eso tiene costos también. No es todo ganancia, pero creo que afrontar esos costos para sentirse coherente con lo que una es y con lo que hace es muy importante. Excelente. Gracias. Nati. Bueno, difícil. Tiene que ver con lo que dijo Denise también, pero dos. Uno es un chiste no haber estudiado contador, pero no quiero que nadie se ofenda. Supongamos que no hay contadores escuchando, pero lo No, sumo. los quiero mucho, es un chiste. Y la otra Sí. es haber un poco obligada por lo que me demandaban, haberme pasado a ciencia de datos. Creo que eso me ha abierto muchas puertas. Entonces, haber hecho esa transición, pero uno nunca tiene el contrafactual de qué hubiera sido. Entonces, como dice Denise, qué sé yo, ¿viste? Claro. Por ahora y con el diario del lunes, la decisión es esa. Podría, podría decirte eso, sí. Bien. Bueno, chicas, tenemos que darle lugar a nuestro siguiente panelista, que es Marcelo Baudés, que nos Sí, está esperando. si puedo decir Bueno, algo, ¿quiere decir algo, Marcelo? aplaudo un poco eso también. Yo digo, en esto de la búsqueda de lo que queremos hacer o de dónde queremos agregar valor como profesionales, que ustedes hayan podido influir en algo en esas trayectorias y que puedan elegir, me parece buenísimo, aunque nos equivoquemos. Creo que ese es el cambio lindo, ¿no? El cambio que uno elige el cambio que es consentido. Así que bueno, la verdad que las escucho y las veo a las tres muy íntegras en todo eso. Así que bueno, ahora voy a seguir un poquitito con ese tema. La felicito. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Muchas Marcelo. chicas, un gracias. placer. Estamos en contacto. Las invitamos igual a quedarse en la próxima charla. Y bueno, un lujo haber compartido con ustedes y con experiencias tan diversas y tan enriquecedoras. Muchísimas gracias por su tiempo.